Eh, en esta ocasión me toca abrir la conversación fundamentalmente en comprender la experiencia que estamos viviendo. La sesión anterior yo estuve hablando de manera introductoria sobre el proceso de lo que es un destello en la oscuridad como una metáfora, el proceso de lo que representa eh, trabajar en una mirada diferente, trabajar en una postura diferente, en una mirada diferente en la vida, en el contexto de lo que estamos viviendo hoy en día. Esta es una época sumamente importante la que estamos enfrentando. Mencionaba yo, recapitulando un poquito las ideas de la semana anterior, que son tiempos sin precedente. Son tiempos de cambio muy fuertes, son tiempos de desafío, son tiempos en los que se está colapsando por completo nuestro paradigma y tú lo puedes atestiguar, tú lo puedes presenciar, que son tiempos en los que verdaderamente nos estamos enfrentando a una gran incertidumbre porque por todos lados nos están llegando noticias de cambio. Y también es probable que en el contexto personal tú estés siendo testigo o estás siendo partícipe de cambios. Tal vez en tu vida estás enfrentando cambios, estás enfrentando desafíos, estás enfrentando retos. Y gradual y paulatinamente espero poderte persuadir a que caigamos en una conclusión, que todos estos retos que estamos enfrentando no son fortuitos, no son casuales, sino son causales. Tienen un sentido, tienen un propósito, tienen una razón de ser. Eh, es importante que en este primer módulo abramos a la mayor profundidad posible la reflexión, la comprensión, el entendimiento de lo que es esta gran metáfora que se llama la noche oscura del alma, un espacio de obscuridad que yo comentaba que no necesariamente es un espacio de miedo, de desafío. Metafóricamente hablando, el concepto de oscuridad nos inspira o nos instiga miedo, confusión, incertidumbre, frío, soledad, vacío. Y todo eso en un momento dado, paradigmáticamente, metafóricamente, puede ser amenazante. Pero es amenazante en la medida en la que nosotros no lo veamos de una manera clara, que no lo veamos de una manera eh, reflexiva. Es amenazante en la medida en la que comprendamos nosotros que se nos está colapsando nuestra forma de vida. Pero si nosotros entramos en este proceso de reflexión, probablemente podamos ser capaces de trascender esta experiencia de la noche oscura, número uno. Número dos, de derivar o de destilar, por decirlo así, la bendición disfrazada que este proceso, esta transición implica. Y número tres, de devenir diferentes, de devenir más conscientes. Y finalmente, poder ser capaces de impactar nuestro mundo, nuestro entorno familiar, nuestro entorno social y servirle a muchas otras personas para efectos de poder todos venir trascendiendo, seguir trascendiendo estos tiempos de cambio. Entonces, ahora de manera directa, te invito a que nos echemos un clavado en comprender qué es ese concepto de la noche oscura y que lo empecemos a desmenuzar. Es una experiencia de crisis.
Y yo mencionaba que es una crisis, un área de oportunidad, es un área de riesgo, es un área de peligro. ¿Por qué? Porque nos amenaza. Y lo más importante del asunto es de que comprendamos que esta metáfora de la noche oscura lo que hace es representar una fuerte etapa de cuestionamiento existencial, un espacio en el que podemos cuestionarnos. Yo veo que la experiencia que muchos seres humanos estamos viviendo hoy en día se convierte en esta metáfora de noche oscura, ya sea por lo que estamos viviendo a nivel social. Probablemente en el contexto de tu vida tú estás viviendo una vida razonablemente bien, estás en el status quo, estás, eh, y no lo digo de una manera peyorativa ni despectiva, mucho menos, estás en tu zona de confort. La vida está bien para ti. Sin embargo, tú estás presenciando cómo el entorno social, en el entorno mundial, se está colapsando. Como yo te comentaba, vivimos como humanidad y algunos pensadores, autores, místicos lo están denunciando así. La humanidad está viviendo una noche oscura. Y ahí es donde probablemente algunos de ustedes se encuentran. Dicen, mi vida está bien, pero me conflictúa, me confronta a ver lo que está sucediendo en el mundo. Ese es un primer escenario de cuestionamiento existencial. Otro escenario es el que ya te comenté, que probablemente en tu contexto personal, en el seno de tu vida personal, tú estás presenciando crisis. Probablemente tú o probablemente familiares cercanos están viviendo etapas de crisis, etapas de cambios, se están colapsando algunos aspectos sociales, algunos aspectos personales de seres queridos tuyos, familiares. Yo tengo familia que está enfrentando noches oscuras. Yo estoy viviendo una noche oscura, pero esto yo ya lo he venido depurando y lo he venido asimilando y lo he venido desmenuzando a lo largo de meses, a lo largo de años, y yo ya estoy en un proceso de trascenderlo. Yo te puedo decir a título personal que yo empiezo a vivir esta noche oscura un año antes de la pandemia. Ahí es donde mi zona de confort se empezó a colapsar, se empezó a trastocar y empecé a vivir una serie de experiencias. Entonces, para mí esto no es nuevo. Y he estado presenciando como amigos queridos, como familiares cercanos, están enfrentando diferentes contextos de crisis, de cuestionamiento existencial en diferentes entornos, de etapas de miedo, de frustración, de ansiedad, de expectativa, de enojo inclusive. Y existe una tercera etapa, y lo quiero plantear, o una tercera forma de vivir una noche oscura, que es probablemente la búsqueda interna que tú tengas a nivel consciente o a nivel subconsciente, la búsqueda interna de una forma diferente de vida. Probablemente tu vida está bien, probablemente todo está en orden, sin embargo, tú estás viviendo una búsqueda de decir, siento alguna forma de insatisfacción con el paradigma, con el contexto de mi vida. Aunque todo está bien, ya no me satisface, ya no me llena del todo. Entonces, podemos llegar a vivir esta experiencia de diferentes ángulos. Podemos llegar a este mismo punto, converger todos los que estamos en este foro, eh, en este mismo punto, pero por razones diferentes. Lo que sí me queda claro, y esto puede incurrir en el contexto místico si tú quieres, es de que tu arribo a este foro no es fortuito, no es casual, y que depende de ti que tú puedas denunciar, descubrir las razones por las cuales tú te encuentras aquí. Probablemente sean razones explícitas, probablemente no lo son, y probablemente está en ti, es menester que tú empieces a denunciar, descubrir y saber para qué estoy aquí. Mera curiosidad, alguien me invitó, estoy en una búsqueda personal o estoy queriendo encontrar respuestas a una crisis que estoy viviendo.
Cualquiera que sea el caso, es muy probable, y lo someto a tu consideración con todo respeto, que tú estás en un proceso de un despertar interno. Estás viviendo una experiencia de despertar. En otros foros yo denuncio de manera explícita y sustentada, filosófica, científica, místicamente, que vivimos estados de ensoñación, que vivimos en un estado de estar semidespiertos, semidormidos. Entonces, eh, comento esto porque probablemente cuando yo te digo estás en un proceso de despertar, tú dices, ¿cómo que de despertar? Si yo estoy despierto. Probablemente sí lo crees así, pero en realidad estamos cambiando nuestro nivel de conciencia. Déjame planteártelo de esa manera. Estamos en un proceso de búsqueda de significado. Estamos en un esfuerzo por autenticar nuestra existencia de una manera diferente. Vivimos en una sociedad de consumo. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada al bienestar material. Y ese bienestar material se manifiesta como la forma en la que nosotros estamos buscando nuestro sentido de realización, nuestro sentido de felicidad, nuestro sentido de logro. Pero cada vez es mayor el vacío que estamos viviendo. Estamos en medio de una existencia que está impregnada de una fuerte superficialidad, está impregnada de una fuerte frivolidad. Y mucha gente está ya encontrándose con esa experiencia consciente y explícita o subconsciente de vacuidad, de vacío, de insatisfacción, de ansiedad. Entonces, todos esos son algunos aspectos de lo que es esta noche oscura. Eh, Hay metáforas que aquí nos vienen a ayudar. Y como algunos de ustedes me conocen y los que apenas tengo el gusto de conocer me van a ir conociendo, yo me apoyo mucho en las metáforas. Y hay una metáfora poderosa de un escrito del siglo XVI, y yo lo hablaba la semana pasada, Dante Alighieri, con la obra La Divina Comedia, en la cual él platica su narrativa de cómo incursionó en su viaje hacia el infierno. Y aquí hay dos metáforas que a mí me interesa rescatar. En la historia de la Divina Comedia, Dante narra que justamente en la entrada del infierno hay un escrito, hay una leyenda que dice, tú que te adentras a este infierno, abandona toda esperanza. Abandona toda esperanza. Y aquí es importante rescatar esto a modo introductorio de esta sesión, a pesar de que ya lo había comentado yo de alguna manera, de verdaderamente abandonar esperanza. En la noche oscura es importante que soltemos toda la expectativa. Y esta puede ser una contradicción de términos para algunos de ustedes, porque probablemente tú tienes el introyecto que la esperanza es uno de los recursos más importantes que el ser humano tiene para poder seguir viviendo, para luchar, para luchar, esperar un mañana mejor, esperar que las cosas sean mejores para todos nosotros. Pues en la entrada del infierno dice, tú que estás entrando aquí, abandona toda esperanza. Y aunque pueda sonar amenazante o una afrenta para ustedes, yo te diría, en este momento te invito a que abandonemos toda esperanza. Y vas a ver que hay una clave en esto. Vas a ver que hay un sentido, hay una lógica, hay una razón oculta, que ahorita no te quiero denunciar, porque sería tanto como querer intelectualizarla, como querer dar las explicaciones, pero el proceso de vivir la noche oscura es un proceso no de la cabeza, no es un proceso del intelecto, es una experiencia del corazón, es una experiencia que se vive en un estado de conciencia diferente. Y en el nivel 2 vamos a entrar a fondo
a bucear, a incursionar en ese nivel de conciencia diferente. Por eso te digo, ahorita no te lo quiero explicar, no lo quiero racionalizar para ti, pero es importante abandonar toda esperanza. Y por otro lado, la otra gran metáfora de la Divina Comedia es que está planteada para aquellos de ustedes que la hayan leído o han leído acerca de esta obra, que es una obra icónica de la humanidad. Está planteado el viaje a través de los círculos del infierno. Y esto es curioso porque se narra que son diferentes círculos en las que se están viviendo diferentes experiencias del infierno y que hay una salida, pero la salida está en el último círculo del infierno, está en el centro del infierno. Y el planteamiento aquí es que para poder salir del infierno, tienes que atravesarlo. Tienes que atravesar la noche oscura, querido amigo. La tienes que atravesar, la tenemos que atravesar con valor y acompañados unos con otros. La experiencia de comunidad que aquí se puede conformar en este espacio entre amigos que somos buscadores afines de una forma de vida diferente es importante para que podamos cruzar nuestros infiernos globales o nuestros infiernos particulares, no en soledad, sino acompañados y que podamos trabajar en eso. En los siguientes capítulos yo iré revelando de qué manera nos podemos ir acompañando en comunidad. Pero lo que es importante es esta metáfora. Si tú quieres verdaderamente salir del infierno, lo tienes que atravesar. Si tú no tienes el valor para atravesar el infierno, simplemente te vas a quedar en él. Y te puedes quedar en él toda la vida o por mucho tiempo, y te vas a quedar en él innecesariamente. No es necesario que permanezcas en esta experiencia confrontativa más tiempo del que verdaderamente está destinado a ser, pero tienes que enfrentarlo. Hay una metáfora interesante que hace poco me explicaba mi hermano. Yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos desde hace muchísimos años y me decía, mira, eh, los estados del centro de los Estados Unidos son grandes llanuras, son planos, son grandes llanuras y se caracterizan porque tienen grandes tormentas, tormentas de viento, tornados, y como son planos, arrasan esas tormentas. Es curioso la forma en la que se comportan los animales, porque cuando las reses perciben que viene una tormenta, empiezan a vivir una estampida, entran en estampida huyendo de la tormenta. Van en dirección opuesta a la tormenta, o sea, si la tormenta va del oeste al este, las manadas de reses empiezan a huir en la misma dirección, de oeste a este, queriendo escapar de la tormenta. Llega un momento que finalmente la tormenta, como tiene más velocidad, acaba por alcanzarlas y sufren la tormenta. Y es curioso observar las manadas de búfalos, porque los búfalos, me decía mi hermano, cuando perciben que viene una tormenta, empiezan a correr a toda velocidad en dirección de la tormenta y van a enfrentar la tormenta. Entonces, contrariamente a lo que hacen las reses que huyen de la tormenta, los búfalos enfrentan la tormenta. Y como van en dirección contraria, la velocidad de ellos se suma a la velocidad de la tormenta que va enfrentándolos. Entonces, ellos viven la experiencia de la tormenta mucho menos tiempo que las reses. Es interesante la metáfora. Se me hizo muy reveladora. Se me hizo muy reveladora. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje aquí? Vive tu infierno, enfrenta tu infierno y trasciéndelo. Trasciéndelo lo más pronto posible. No estés ahí más tiempo del necesario. Pero cuando queremos huir de la tormenta,
Cuando queremos huir de la oscuridad, lo único que estamos haciendo es prolongando nuestra agonía. Quiero entrar ahora a desmenuzar, si me lo permites, la metáfora del poema de la noche oscura, y no te voy a abrumar, no te apures. Nada más quiero tomar una parte de la primera estrofa, nada más. Pero quiero analizarla porque es importante empezar a interpolar, empezar a pragmatizar ya de manera clara, concreta, acciones que tú y yo podemos hacer para comprender los tiempos en los que estamos viviendo y la extraordinaria. Y así lo digo, y no lo digo de una manera romántica o cursi. Nunca, nunca vas a ver que yo voy a intentar insultar tu inteligencia. Tienes todo mi respeto, mi gratitud. Me siento privilegiado y honrado porque estás aquí conmigo. Entonces jamás me voy a atrever a insultar tu inteligencia. Jamás voy a quererte vender las cosas gratis o baratas. Y digo esto porque en la medida que desmenucemos esto, vas a ver la extraordinaria bendición que estamos viviendo. Probablemente algunos de ustedes dicen, a ver, estoy viviendo una crisis, estoy teniendo estos problemas familiares, estoy teniendo estos problemas personales, y tú me vienes a decir a mí que esto es una bendición, y no solamente una bendición, una extraordinaria bendición. Ahí es donde te digo, no quiero insultar tu inteligencia, pero me sostengo en lo que te estoy diciendo. Es una gran bendición. Es una gran bendición porque por un lado, esto te va, en la medida en la que tú enfrentes la tormenta y que abandones toda esperanza y que te internes en el infierno a cabalidad y decidas con fuerza y con valor, con amor por la vida y con amor propio, internarte en ese infierno y trascenderlo, no solamente vas a vivir esta experiencia mucho menos tiempo, que si la estuvieras evitando, que si te estuvieras resistiendo. La naturaleza del ser humano, la naturaleza del ego es resistirnos y querer sostener a costa de lo que sea nuestra zona de confort. No te resistas, no te resistas. Es sumamente importante que seamos capaces de trascender esta tormenta, pero de venir diferentes, de venir mucho más fuertes, de venir mucho más poderosos. Entonces, en ese sentido es de que esta tormenta es una enorme, enorme bendición. Entonces, quiero entrar, si me lo permites, a desmenuzar algunos aspectos de este poema, de este fragmento del poema de San Juan de la Cruz que llegó a metaforizar desde el enfoque místico la gran experiencia del espíritu humano, del alma. Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Aquí de lo que estamos hablando fundamentalmente es abandonar la presencia de los sentidos, estando ya mi casa sosegada. Y dice, oh dichosa aventura. Aquí está en primera instancia planteada de inicio lo que te estoy diciendo. Es una dichosa aventura lo que estamos viviendo. Y yo te invito a que declaremos, que decretemos de manera cabal, explícita, determinada, esta es una dichosa aventura. Benditos somos por la oportunidad que tenemos. Hay una bendición. Es una gran oportunidad de vida la que estamos viviendo, de poder trascender y de devenir diferentes en esta experiencia, a pesar, y déjame subrayar esto, por favor, a pesar de las apariencias. Probablemente todas las apariencias nos marcan que esta es una gran desventura la que estamos viviendo en este momento, la que tú estás viviendo. Y me atrevo a decir de nuevo, con todo el respeto que me mereces, que a pesar de cualquier circunstancia que tú estés viviendo en cualquier contexto de tu vida, en el contexto de salud, en el contexto de dinero, en el contexto de
amor, en el contexto social, en el contexto de trabajo, cualquier contexto, y lo digo con respeto, es una dichosa aventura. Entonces ese es el primer punto, que tú puedas reconocer, y te invito a que lo tomes a valor axiomático. ¿Qué es un axioma? Un axioma, como lo plantea la ciencia, es una verdad que no necesita comprobación. Y te pido que tengas un acto de confianza en mí. Te pido que confíes en mí en este momento a valor axiomático, y que lo que te estoy diciendo, si me permites decirlo con respeto, temporalmente, y subrayo temporalmente, me lo creas. Me lo creas. Esta es una aventura. Oh, dichosa aventura. Ahí inicia el poema. Es una bendición disfrazada. Lo que estamos viviendo es una gran oportunidad, a pesar de las apariencias. Por favor, tenme confianza temporal, a reserva que, como lo marca la ciencia, posteriormente los axiomas pueden ser comprobados. Ese es el método científico, queridos amigos. Y entonces tenemos que partir de hipótesis, de axiomas, que luego son comprobados, pero en una primera instancia, esa es la gran ironía. Esa es la gran ironía, que en la medida en la que nosotros lo tomamos a valor axiomático y creemos en esto a priori, luego lo podemos comprobar. Si tú me pides en este momento, compruébamelo, Javier, no te lo puedo comprobar. Y no solamente no te lo puedo comprobar, sino que no lo voy a hacer, por respeto a ti, porque no te voy a querer persuadir desde un punto de vista racional en la veracidad o la pertinencia de mis palabras. Eso sería un insulto a tu inteligencia, el querer racionalizar e intelectualizar esto. Mi intención es el que tú, a valor axiomático, digas, ok, por un momento, por un tiempo nada más, Javier, confío en lo que me estás diciendo. Oh, dichosa aventura. Ahí empieza el poema. Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Salí sin ser notada, es decir, más allá de la experiencia de mis sentidos, en el silencio interior, en la quietud de mi mente. Y esto es algo en la que convergen, como lo decía yo la sesión pasada, todas las religiones del mundo, todas las filosofías del mundo, la importancia, la pertinencia, la profundidad de vivir la experiencia del silencio interior, de vivir la experiencia del vacío, de la quietud. Ese es el primer párrafo. ¿Cómo continúa? A obscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. A obscuras. Y aquí introduce el poema por primera vez el concepto de la oscuridad. Aquí es donde yo entro en debate, porque hoy en día, a nivel social, ya se utiliza mucho el concepto de la noche oscura del alma, pero para decir los momentos de sufrimiento, de tristeza, de miedo, de crisis, de fracaso que la gente está viviendo. Estoy viviendo mi noche oscura del alma. Yo le digo, bendito seas, y lo que recibo en respuesta es un insulto. Me dicen, vete al demonio, vete a donde tú ya sabes, ¿no? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Cuando yo te estoy diciendo que estoy viviendo una noche oscura, ¿cómo me atreves, te atreves a felicitarme? Porque es una gran oportunidad. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada. Aquí se habla de algo importante, de una escala o de una escalera, un proceso de ascenso. La experiencia es un proceso ascendente. ¿Hacia qué? Hacia lo divino. Ahorita sigue en la metáfora esto, por favor, tenme paciencia, pero yo lo que quiero es irte dando los elementos de juicios, los elementos de juicio para que tú gradual y paulatinamente vayas comprendiendo que este es un proceso ascendente. La escala ascendente, la escala disfrazada. Escala disfrazada. No sabemos, en una primera instancia no vemos que es una escalera ascendente, está disfrazada.
Entonces, interesante cómo está planteado esto. Y si tú ves la historia de este místico, San Juan, vivió una vida terrible, ¿eh? Una vida convulsionada, una vida de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Vivió una vida de encarcelamiento. Estuvo encarcelado mucho tiempo y con tortura. Y curioso que derivado de todo esto, él escribió este poema y otros 3 poemas que hoy son patrimonio de la humanidad. La escala disfrazada. No sabemos que estamos empezando a ascender una escala porque está disfrazada, no lo vemos como escala. Continúa a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Celada quiere decir que está oculta en este momento y está protegida esta escalera, esta vía de ascenso, a oscuras y encelada, y vuelve a reiterar, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, y reitero otra vez la importancia, y no, cuidado, tampoco sucumbir en una especie de masoquismo egoico, es decir, estoy viviendo esto, estoy feliz porque estoy sufriendo. No, no se trata de eso. Pero sí, en nuestra experiencia, poder ser capaces de abrir una reflexión profunda para comprender que hay una dicha, hay una bendición disfrazada en esto. Oh dichosa aventura, en la noche dichosa, en secreto que nadie me veía. No tienes que divulgar esta experiencia a nadie. Tú tienes que vivirla, vivirla tú y solo tú, en la intimidad de tu conciencia, en la intimidad de tu corazón. Ni yo miraba otra cosa sin otra luz y guía, sino en la que en el corazón ardía. Aquí la invitación es a que no procuremos vivir la experiencia de la noche oscura del alma desde el intelecto, sino desde la experiencia del corazón. Algunos de ustedes me han acompañado en otros procesos y en la experiencia que hoy en día se vive a nivel científico de descubrir que el corazón es el repositorio de la intuición. El corazón, a diferencia del cerebro, que es la base del intelecto, el corazón es el fundamento o el repositorio de la inteligencia o de la intuición. Entonces, cuando aquí hablamos del corazón, ya no estamos hablando de una parte romántica o poética, estamos hablando de ese espacio de la conciencia humana en la que los seres humanos somos capaces de abrirnos a la intuición. Pero tenemos que entrar en secreto, a oscuras y encelada, en ese espacio del corazón. Y lo que es importante, queridos amigos, es de que empecemos a traducir la metáfora a la experiencia pragmática y de que empecemos a desmenuzar todo esto. Y eso es lo que es mi intención en este momento. Entonces, lo que esta última frase, y hasta aquí lo voy a dejar, nos narra, es de que es una bendición, porque en la medida en la que nosotros a voluntad, por decisión, volitivamente, nos despojemos de distracciones, vamos a empezar a vivir la presencia del corazón. Vamos a empezar a vivir esa presencia, esa experiencia, y ahí se va a vivir una experiencia completamente distinta. Una experiencia, déjame decirte, que es inaprensible al intelecto. No la podemos razonar. No la podemos razonar, no la podemos entender, no la podemos explicar. No me pidas que te la explique. Mejor permíteme que te acompañe en la reflexión para que tú incursiones en esa escala disfrazada, a oscuras y insegura, y seguro, en esa escala, oh dichosa aventura. Y que empieces a incursionar en una experiencia completamente diferente. Mi creencia, y te lo tengo que plantear y ofrecer así, por el respeto que me mereces, mi creencia es de que tú no estás en este espacio por mera coincidencia.
Mi creencia es que esto es una convocatoria tuya para ti misma, para ti mismo, para dar un paso de calidad en tu vida y no por lo que yo te voy a ofrecer. Yo soy, como lo he dicho en otras ocasiones, meramente un mensajero, meramente un sirviente para ti en este proceso. Y es importante que así lo veas. Es importante que así me veas y que así lo veas, porque en la medida que tú comprendas lo que te estoy diciendo, en esa medida tú te das cuenta que esta es una gran oportunidad que tú has convocado desde lo más profundo de tu conciencia y que este espacio es la gran oportunidad que tú tienes para dar un paso de calidad en tu vida, en el contexto de todos los desafíos que tú estás enfrentando, que son, y aquí es donde vengo al siguiente tema de esta noche, son síntomas y son signos de la noche oscura que tú estás viviendo. Entonces, en ese sentido, es que te planteo ya de manera formal el poema. El poema continúa, el poema es mucho más largo. Yo te invito y te voy a empezar a proponer tareas o acciones o trabajos particulares que te pueden servir para continuar y profundizar en tu proceso de reflexión. En este módulo no voy a entrar en meditación con ustedes, no voy a entrar en introspección o meditación. En el siguiente módulo vamos a hacer meditación mística. Vamos a entrar en procesos de meditación profunda. Y para los que han estado conmigo en otros foros, esta es una meditación nueva, ¿eh? No es repetición de lo que ustedes ya conocen, es meditación mística. Es un clavado para profundizar en en lo más interno de nuestra conciencia. Entonces, aquí nada más te voy a invitar a que tú lo hagas por tu cuenta en este primer módulo. Y lo que te quiero proponer es revisa a cabalidad todo el poema, reflexiónalo, medítalo, medítalo con una mente abierta. ¿Qué es lo que habrá querido decir? Toma un diccionario. ¿Qué quiere decir celada? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir lo otro? Convérsenlo entre ustedes. ¿Por qué? Porque no se trata de entrar en un proceso literario, aquí en un análisis literario, porque eso sería árido y sería un desperdicio de tiempo en este foro. Yo nada más quiero presentarte el análisis que yo he hecho y superficial, lo entrego aquí por cuestiones de tiempo también, el análisis que he hecho para extrapolar las estrofas del poema de la noche oscura del alma y por comprender qué es lo que quiso decir con esto, que esa es la directriz de este trabajo. Vamos a incursionar en esa escala disfrazada. Vamos a vivir la experiencia que es una dichosa aventura y vamos a extrapolar esta dichosa aventura y comprender esto al contexto de tu vida. Y es menester que tú digas, ok, a ver, voy a contrastar esto contra mi vida actual y quiero ver con otra mirada, con otros ojos lo que estoy viviendo en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida social, en mi vida económica, en mi experiencia de salud, y que de esa manera tú verdaderamente vayas trascendiendo. Bien, déjame hablarte ahora de algunos signos. Y como les comenté al principio, lo reitero, voy a dejar un espacio al final de esta sesión para preguntas. En este momento, permíteme irme de corrido con los micrófonos apagados para aquellos de ustedes que no entraron en el momento que lo dije. Les pido que por favor contengan sus preguntas y es importante que al final abramos un espacio de reflexión que puede ser enriquecedor para todos. Entonces, tenme paciencia, voy a dejar un espacio al final, pero ahorita quiero irme de corrido para presentarte todas estas ideas. ¿Cuáles son los signos y síntomas para que tú puedas decir, a ver, estoy o no viviendo una noche oscura en cualquiera de los contextos? Te voy a dar algunos aspectos para que tú de alguna manera tú digas, ah, eso sí lo estoy viviendo. Sí, entonces sí, reconozco ahora con lo que me dices, Javier, que estoy viviendo una noche oscura. Primero, una especie de desorientación espiritual. Probablemente
tu sistema de creencias, probablemente tu sentido de fe, cualquiera que sea tu dogma, cualquiera que sea tu religión, probablemente estás en un proceso de cuestionarlo. Probablemente se te han colapsado tus creencias, tu paz interna, y te encuentras en una especie de sinsentido por los tiempos que estamos viviendo. Probablemente tu invocación, tus rezos, tus oraciones sientes que no tienen respuesta. Probablemente hay frustración de alguna manera para ti en eso. Eso es de alguna forma una especie de desorientación espiritual. Si tú has vivido o estás viviendo eso en algún gradiente, puedes tener la sospecha que estás viviendo una noche oscura. Probablemente estás viviendo, por otro lado, una sensación de vacío, de vacuidad, como que lo que antes te llenaba ya no te llena, una insatisfacción. Antes disfrutabas ciertas cosas, ahora ya no las disfrutas tanto como lo hacías antes. Probablemente, si estás viviendo eso, estás viviendo una noche oscura. Probablemente tienes una crisis de identidad. Lo que tú pensabas de ti misma, de ti mismo, ya no lo piensas. Probablemente hay frustración en ti, hay cansancio, hay desgaste, hay agotamiento, hay una especie de eh, inseguridad, de frustración, de miedo. Hay una sensación tal vez de fracaso en ti, hay una sensación de cansancio. Si estás viviendo eso, probablemente es un síntoma de esto. Eh, Hay una derivación de esto que probablemente te estás desapegando de lo mundano, lo que te satisfacía antes a nivel material, ya no te satisface, ya no te llena, ya no tienes gozo en lo que antes disfrutabas. Ese es otro signo. Hay probablemente una experiencia en algunos de ustedes de dolor emocional. Hay tristeza, hay frustración, hay enojo crónico, hay resignación, estados emocionales de resignación o de resentimiento. Probablemente esos son signos de estos tiempos de la noche oscura. Melancolía, desesperanza. Estás en el infierno. Y la consigna es, abandona toda esperanza. Recuerda eso. La primera vez que yo escuché esto en este libro de la Divina Comedia, se me hizo contradictorio, se me hizo conflictivo. No lo comprendí, se me hizo negativo. Y finalmente lo contextualicé diciendo, no, este es un texto del siglo XVI, una mentalidad completamente destructiva, antagónica. No, no creo en eso y no lo acepto. O ya lo comprendo. Y no solamente lo comprendo, lo comparto. Hay que vivir el infierno abandonando toda esperanza. ¿Estás viviendo esto? No estés buscando esa experiencia de esperanza, porque eso simplemente es un indicador de tu ego que está procurando defenderse. Estás viviendo probablemente una experiencia de soledad y de aislamiento. Probablemente has perdido amistades. Probablemente vives esa sensación de soledad. Has perdido seres queridos. Vives ese espacio de silencio. Estás viviendo una noche oscura. Probablemente estás en una búsqueda de significado. Finalmente, como último signo que te puedo dar o síntoma, probablemente tú dices, Javier, espérame, no tengo nada de eso. Pero lo que yo te comentaba, probablemente estás simplemente en una búsqueda y por eso estás en este foro. Probablemente tu vida está razonablemente bien en términos materiales, en términos sociales. Eres una persona sana, vives una vida cómoda, vives una vida satisfactoria.
todo está bien en tu vida. Entonces la pregunta es, ¿para qué estás en este foro? Probablemente es porque estás en una búsqueda consciente o inconsciente. Y si tú consideras, querido amigo, querida amiga, que nada de esto es válido para ti, yo te invito a que abandones este espacio, me lo dejes saber y yo te reembolso tu dinero. Si tú consideras nada de esto es cierto, es importante que hagas esa validación en tu vida. Pero si tú consideras que algo de esto te resuena, entonces probablemente ese es un espacio para ti. Este espacio es para ti y hay una razón en tu vida por la cual tú estás aquí y ahora conmigo. Reflexiona en eso. Y si tú decides quedarte en este espacio, bienvenida. Compartamos esta experiencia, esta dichosa ventura. ¿Cuáles son las causas? Siguiente tema. ¿Cuáles son las causas de esta experiencia? Te lo he comentado, el entorno externo, la volatilidad, la incertidumbre, los tiempos complejos, la ambigüedad, la crisis que estamos viviendo. Y estamos viendo cómo poco a poco se nos colapsa nuestro paradigma social. La humanidad estamos enfrentando grandes cambios en muchos contextos y eso está amenazando nuestra zona de confort y eso nos inspira miedo, nos inspira ansiedad, incertidumbre, coraje, frustración. Vemos cómo se está desmoronando todo lo que para nosotros era valioso. Y lo interesante del asunto es, tienes dos opciones aquí. Opción número uno, procuras defender lo que sientes que se te está colapsando y rescatarlo. Quieres rescatar aquello que sientes que estás perdiendo. Opción número dos, dejas de voltear en esa dirección para voltear a lo que está quedando. Y si tú y yo no estamos equivocados, te vas a dar cuenta que lo que está prevaleciendo en tu vida es lo verdaderamente valioso, es lo trascendente. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿hacia dónde estás dirigiendo tu mirada? ¿A querer defender lo que se está perdiendo o lo que ya perdiste y que te está generando sufrimiento, entre comillas? ¿O la capacidad que tú tienes para voltear tu mirada en otra dirección y ver lo que está prevaleciendo? Las causas por las cuales tú estás viviendo esto puede ser porque estás empezando a confrontar tu propia sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es un concepto que acuñó un investigador del siglo XX que se llamó Jung, para los que no conozcan este concepto de sombra. Y es tu subconsciente, por decirlo de una manera rápida y breve, es simplemente tu subconsciente. La sombra es todo aquello que es tu conjunto de creencias, todo en lo que tú crees que no lo tienes consciente y que se convierte finalmente en tu realidad, en tu destino. Probablemente gradual y paulatinamente tú estás incursionando en tu sombra y la experiencia de la sombra, vas a ver ahí el paralelismo de términos, es obscuridad. Es una zona oscura. La sombra es oscura por congruencia con los conceptos. Entonces estás entrando en tu obscuridad. Todos los seres humanos tenemos un subconsciente. Todos los seres humanos vivimos la experiencia que nuestro subconsciente gobierna nuestro consciente. De hecho, hoy en día se propone que el subconsciente gobierna aproximadamente el 95% de tu vida y solamente un 5% de tu vida es consciente. Fíjate nada más. Entonces, probablemente tú estás incursionando en tu sombra y esa es la dichosa aventura. El hecho de que tú estás viviendo la experiencia de
poder traer a tu consciente una serie de cosas que te han venido gobernando en tu vida. Y ahora tú las puedes hacer conscientes y por consiguiente decidir mantenerlas en tu vida o sencillamente soltarlas y liberarte del pasado. Dejar ese pasado que te ha venido gobernando. Un pasado de creencias limitantes, un pasado de juicios, un pasado de expectativas que constituye todo esto tu estructura de temores, de incertidumbre hacia el futuro. Otra posible causa es, como ya comenté, la insatisfacción en una vida materialista o la búsqueda que tú estás teniendo consciente e inconsciente de tener una conexión mucho más profunda con la vida. Quieres conectar con otros aspectos mucho más profundos de la vida. Y eso es lo que está detonando esa noche oscura. Probablemente también, como ya lo comenté, pero también es una causa, una crisis existencial. Mucha gente estamos enfrentando esas crisis existenciales como consecuencia de lo que estamos viviendo en el paradigma, lo que estoy diciendo, en nuestro entorno. A muchas personas se nos está detonando tal vez crisis existencial por los fenómenos que se están viviendo en todo el mundo y las estamos encarnando de diferente manera cada quien. Eh, Existen otro tipo de experiencias que más adelante voy a detallar contigo porque ya tienen una connotación mucho más profunda, pero ahorita te lo planteo meramente como un título, por decirlo así. Un despertar espiritual repentino. En Oriente, sobre todo en Oriente, se manejan dos conceptos. Dos conceptos de esa experiencia de tener atisbos de despertar espiritual. En la filosofía oriental, particularmente en la filosofía Zen, se les llama a esos momentos satori o momentos de iluminación espontánea, de un destello como que de pronto ves las cosas diferentes y yo estoy seguro que a algunos de ustedes les ha sucedido. Es momentáneo, es fugaz. De pronto empiezas a ver tu vida con otra mirada, que no la habías visto antes y hasta te sorprendes y hasta probablemente te asustas. Dices, me está sucediendo algo, me estoy volviendo loco, ¿no? ¿Qué me está pasando? Es un satori. Y de pronto se apaga y regresas otra vez a la mirada cotidiana. ¿Quién sabe qué me pasó? Muchos lo contextualizan como un déjà vu o como algo raro. Esos son esos destellos, esos despertares espirituales repentinos y fugaces, ¿sí? Y probablemente tú lo has vivido o inclusive, y lo vamos a ver más adelante con mayor profundidad, la experiencia del samadhi. El samadhi es un término que se maneja también en Oriente, particularmente en el hinduismo, y es al final de cuentas una experiencia mucho más profunda. Es al destino al que nos dirigimos todos una vez que trascendemos la noche oscura del alma. ¿A dónde vamos a llegar? A una experiencia de una conciencia superior. Esa es la dichosa ventura, llegar a esta experiencia. Pero probablemente ese es un llamado de tu conciencia, de tu corazón, de tu alma, como tú lo quieras contextualizar, como tú lo quieras definir, internalizar este concepto, es válido. El título o el término es lo de menos. Es lo de menos, créemelo. Y otra posible causa de esto es el viaje heroico, la convocatoria que tú iniciaste en tu pasado, en algún momento de tu vida, y que por virtud de esta experiencia tú empezaste a recorrer una serie de procesos, una serie de experiencias en tu vida, pero todas están contextualizadas, por decirlo así, en un proceso ordenado
Un proceso que tú iniciaste probablemente hace muchos años atrás. Ya ni lo recuerdas, pero es una convocatoria tuya. Y es ahí donde amerita que tú te abras a tu reflexión y a tu introspección, y desde este momento te invito a que lo hagas. Te invito a que entres en una retrospectiva de tu vida, haciéndote preguntas tal vez filosóficas profundas de ¿cómo llegué a este momento de mi vida? ¿Cómo llegué? Haciéndote otras preguntas, en este momento, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Sigo sirviendo meramente a intereses mundanos y materiales? Y no lo digo con un enfoque o con una connotación despectiva. Todos necesitamos vivir este mundo material, todos. Todos necesitamos comer, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos seguirle rindiendo culto a ese honorable Dios que le llamamos dinero. Sí, no lo digo en un sentido peyorativo, pero sí lo digo en un sentido reflexivo de que te cuestiones en ese momento si quieres seguirle rindiendo culto meramente al mundo material, al mundo superficial, o estás buscando ya de manera explícita y determinada otro tipo de respuestas a preguntas que probablemente todavía a nivel consciente tú no te has hecho, pero yo me atrevería a decir con todo respeto que seguramente ya te hiciste en tu fuero interno, en tu corazón, pero todavía no las tienes de todo consciente. Y tú detonaste este viaje probablemente años atrás en ese viaje heroico, y hoy, como consecuencia de ese proceso que tú disparaste, que tú detonaste, que tú iniciaste, hoy estás viviendo una especie de crisis, una especie de noche oscura en el contexto de cualquiera de las razones que ya te he compartido. Es importante que te abras a la reflexión, a la autoobservación honesta, y que decidas si tú vas a seguir prestando la atención a los apetitos de tu ego, y así lo digo, de querer preservar tu zona de confort, o si te atreves a querer contextualizar en tu vida actual esa primera frase de este poema: este momento de mi vida es una dichosa aventura. Y que te quedes con la encomienda y la tarea, a valor axiomático, como te lo dije, a valor axiomático de decir, este momento de mi vida es una dichosa aventura. Ahora necesito comprender de qué manera es de que es una dichosa aventura. Necesito comprenderlo. Necesito entenderlo. Necesito vivirlo como una dichosa aventura, y a partir de ahí empezarle a dar espacio a la experiencia de la gratitud en tu vida y decir, gracias. Gracias porque estoy viviendo este momento. Y probablemente mucha gente no te va a entender cómo es posible que, a pesar de las circunstancias de tu entorno actual, tú estás viviendo una experiencia de gratitud. Ese es tu reto, querido amigo. Ese es tu reto. Ese es mi reto. ¿Cómo podemos pragmatizar esa dichosa aventura? Porque es una convocatoria de tu viaje conciencial. Es una convocatoria que tú hiciste, que probablemente no recuerdas, hace años atrás, cuando empezaste en esta búsqueda. Probablemente algunos de ustedes meramente por curiosidad intelectual, estos temas de la meditación, estos temas de
cómo meditar, de cómo trabajar internamente, de la conciencia, el misticismo, se antojan atractivos, son seductores. Y probablemente iniciaste por curiosidad, pero poco a poco tu conciencia ha venido evolucionando, ha venido madurando, hasta que tú hiciste una convocatoria para llegar en este momento en el que te encuentras en un estado de insatisfacción de la vida material. Y tú has hecho esta convocatoria. Es tu viaje heroico, es el viaje del héroe. Esa es probablemente la última gran razón por la cual tú te encuentras en este momento. Ya para concluir, en estos últimos minutos, quiero cerrar esta reflexión y abrir este espacio de preguntas que tal vez tú tengas para hacer hincapié sobre la importancia. Y yo te quiero invitar a reflexionar sobre la importancia de vivir la noche oscura, no soslayarla. Aquí no vas a encontrar en mí argumentos o reflexiones o técnicas para evitar la noche oscura, para evitar el sufrimiento, para evitar la crisis, para evitar el dolor. Aquí vas a encontrar en mí reflexiones, técnicas, prácticas para trascender la noche oscura y devenir diferente. No se trata, y por favor no permitas que me exprese mal, que a fuerza tienes que sufrir. Yo siempre he dicho y lo sustento, el sufrimiento es una opción y el sufrimiento es un resultado o una consecuencia del ego que se está defendiendo, que se está resistiendo al cambio. El dolor es real, el dolor es una experiencia real y no solamente es real, sino que es importante que lo vivamos. Yo lo he dicho y lo sostengo. Las experiencias de duelo en cualquiera de sus modalidades es importante que las vivamos. Cuando tú vives una pérdida de cualquier naturaleza, es importante que vivas tu duelo y que le des cabal espacio al duelo en tu vida y lo trasciendas. Si tú te resistes al duelo, lo único que estás haciendo es prolongando el dolor. Lo puedes prolongar por años. Sé como los búfalos. Enfrenta la tormenta y ve en la dirección de la tormenta. Trasciende el infierno. Métete al infierno y caminémoslo juntos, entre amigos, como almas afines, que vamos a devenir diferentes. Y seguramente, y déjame decírtelo, y le puedes dar la interpretación que tú quieras. En la noche oscura tú no estás solo. Hay almas que están caminando contigo. Hay otros seres. Y si tú decides vivir esta experiencia con valor, con amor por la vida, tú estás convocando a otros seres que probablemente todavía no están en tu vida, pero por el hecho de que tú has decidido vivir esta aventura, oh dichosa aventura, tú estás convocando a almas que vibran igual y que van a aparecer eh, causísticamente, sincronísticamente van a aparecer en tu vida próximamente. Y ahí lo dejo. Tómamelo una vez más, por favor, a valor axiomático. Y simplemente ábrete a que la vida obre por cuenta propia sin que tú te entrometas y que tú no entorpezcas el proceso. Fluye. Aprende a fluir. Vamos a fluir con el proceso. La resistencia del ego es fuertísima. Y en la resistencia se fundamenta el sufrimiento. Si sufres es porque te estás resistiendo al cambio. Podemos vivir, y yo ya lo comenté y déjame hacer hincapié en esto, un estado de lucha o de huida, que es un estado neurológico porque es natural en nosotros.
tendemos a defendernos, tendemos a evadir, tendemos a huir o tendemos a luchar. Y eso de nuevo es lo mismo que te estoy diciendo, pero ahora lo estoy diciendo desde un enfoque neurológico, porque eso está alambrado en nuestro sistema reptiliano, en el cerebro reptiliano. Los seres vivos tenemos alambrado esos mecanismos de supervivencia, o luchar o huir, defendernos. Y si esto lo interpretamos como una amenaza, nos vamos a tender a defender o vamos a querer escaparnos y regresar a nuestra zona de confort. No lo hagas. Vamos a trabajar en la reflexión, vamos a trabajar en la meditación, vamos a trabajar en el trabajo consciente, vamos a hacer el trabajo consciente para no defendernos, sino aprender a fluir. Te quiero dejar con algo que probablemente sea atemorizante para ti. La noche oscura es una experiencia insoslayable. No la puedes soslayar, pero la puedes trascender. La experiencia en sí es neutra. Y no quiere decir con esto que te estoy diciendo que tienes que sufrir. No, el sufrimiento es una opción. Lo que es insoslayable es la experiencia. Y puedes transmutar la calidad de la experiencia de sufrimiento a aprendizaje, de sufrimiento a conciencia y devenir diferente. Entonces, mucho del trabajo es la experiencia de la aceptación y de la trascendencia. Nunca voy a sugerir que es una etapa de resignación. No se trata que te resignes, no, no estoy diciendo eso. Cuando digo que es insoslayable, me refiero a que lo vivamos con conciencia. La resignación es una forma de pereza espiritual. No se trata de eso. Se trata de salir de nuestra zona de confort. Con esta reflexión termino y me abro ahora sí a sus preguntas, a sus comentarios, a las dudas o lo que quieran compartir. El trabajo que vamos a hacer a continuación en las próximas sesiones es empezar a aterrizar de manera reflexiva y pragmática en qué consiste la noche oscura, cómo es de que conciencialmente los seres humanos vivimos esto y vamos a reflexionar sobre la naturaleza del universo, del ser humano, del alma, y vamos a seguir construyendo ese contexto. Les voy a seguir entregando elementos de reflexión, elementos de juicio, para que tú finalmente lo vivas. Vivas esa reflexión, la contextualices y la podamos trascender. Eso va a venir a partir de la próxima sesión. Preguntas, comentarios, dudas, argumentos que tengas con respecto a lo que estoy diciendo. A ver, abran sus micrófonos. Déjame activárselos. Ya, si no me equivoco, ya pueden hacer preguntas o comentarios. Quien quiera, en estos minutos que nos quedan, podemos abrir la conversación en el grupo. Conversación que es importante porque vamos abriendo la experiencia de comunidad. Entonces te invito a que compartas. Mientras yo tomo un sorbo de agua. Javier, Carmen, adelante. lo que dices a mí me impacta muy fuerte porque haciendo un poco de reflexión cuando estás hablando, me doy cuenta que lo que a mí me mueve, por ejemplo, en momentos de algún conflicto, algún peligro, alguna situación, lo que me mueve es la esperanza. Eso es lo que me hace que camine. O sea,
como que le doy la mano al miedo y vámonos porque tengo la esperanza de lo que yo le llamaba como luz al final del camino. Entonces, el decir, dejar la esperanza a un lado, así como que me deja en, pues, pero ¿cómo, no? Entonces, cómo puedo llegar a esa luz de la salida o del superar esta situación o lo que sea? Pero también me pongo a pensar en lo que dices, que a lo mejor es ese miedo al dolor o miedo a esto, que me aferro a esa esperanza de decir, no, 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 pero esto va a pasar y yo al final de alguna manera se resuelve, ¿no? Y finalmente, pues sí, de alguna manera, bien o mal, pues está la solución y entonces sigo caminando con esa esperanza de cualquier situación que se presente. Mira, creo que tu comentario es muy bello, muy poderoso, Carmen. Y pues en realidad no veo una pregunta en tu comentario, más bien es una reflexión porque hiciste tu planteamiento y tú mismo generaste una respuesta. Entonces, lo único que me queda es abonar a tu reflexión y permíteme abonar para ti y para todo el grupo de esta manera. Es la muy conocida metáfora de la oruga y el proceso de la metamorfosis. Cuando la oruga se encapsula en el capullo, en la crisálida, y finalmente brota del capullo como mariposa. Esta es una metáfora interesante por varias razones. Primero, porque sin ser peyorativo para los gusanos se arrastran. Los gusanos caminan simplemente por la tierra y lo único que conocen es la tierra. Mientras que en esta metáfora, la mariposa es un ser más bello y que tiene la capacidad de volar. Entonces, vamos a aprovechar la metáfora nada más, la extrapolación para representar lo que es una calidad de vida que es diferente del gusano a la mariposa. Pero hay un punto que es importante aquí. Hay una etapa en el proceso de la metamorfosis que cuando el gusano se empieza a meter y empieza a construir él mismo, el gusano, ese capullo lo empieza a manufacturar, lo empieza a producir. No es que caiga atrapado en un capullo. El gusano construye el capullo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros construimos nuestros propios procesos de transmutación. Vamos extrapolando la metáfora. Una vez de que el gusano ya se encapsula en, en esa crisálida, ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento en el proceso de transmutación en el que ya no es gusano, pero todavía no es mariposa, no es nada. Hay un estado de indefinición. Si nosotros abriéramos Y salida. el capullo, no encontraríamos nada formado, algo completamente informe, algo sin forma, algo viscoso. Hay un proceso de transición en el que ya no es gusano, pero todavía no es mariposa. Así nos sucede a los seres humanos. Y es ahí donde debemos de abandonar la esperanza. Porque la esperanza mal vista en ese momento, y es aquí es importante que empecemos a acotar qué es lo que quiere decir abandonar toda esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De seguir siendo gusanos? ¿Tengo la esperanza de regresar a donde estaba, a mi zona de confort? Ese es el punto. El gusano abandona la esperanza y dice, me estoy transformando en algo que ahorita no comprendo. Si es que pudiéramos ponerle palabras al gusano o al ser que está viviendo ahí dentro de la crisálida, diría, yo no sé en qué me estoy convirtiendo en algo diferente, pero vive una con total fluidez.
abandono, se deja llevar. Y la naturaleza se encarga de manufacturar o de confeccionar ese gusano en lo que en un futuro va a ser un ser completamente distinto, una mariposa. A eso se refiere abandonar la esperanza. Los seres humanos somos diferentes, tenemos el mal proceso del intelecto, el mal proceso del intelecto, y lo digo tal cual. Y queremos intelectualizar las respuestas a todo en nuestra vida. Entonces decimos, no, es que me tengo que aferrar a una esperanza. Y eso es lo que prolonga es el sentido de sufrimiento, la duración de nuestro sufrimiento. Entonces, lo que quiere decir esto, y de nuevo, no te estoy dando una respuesta porque no hubo una pregunta, creo que nada más quiero abonar a lo que estás diciendo, que lo dijiste muy bien, Carmen, es soltémonos y dejemos que la vida fluya por sí sola. Esto en nuestra cultura es muy difícil de hacer, porque hemos aprendido a querer resolver todo a través del intelecto. Y ahí es ahí donde está nuestro gran problema, donde está nuestro gran riesgo. No sé, mi querida Carmen, si esto abona tu comentario, si te da más claridad o te enreda más. No, sí, claro, me ayuda bastante. Mucha reflexión de todo lo que nos has dicho. Abramos ese espacio de reflexión. Ahorita en este momento es meramente abrir reflexión, reflexión y atrevernos a ver lo que estamos viviendo, los retos de nuestra vida desde una mirada diferente. Probablemente ahorita todavía no hay respuestas, pero yo les pido, tengan paciencia. Tengamos paciencia en nuestro proceso de vida. No a mí, no a este proceso. Tente paciencia a ti mismo. Vas por el camino correcto. Se los digo a todos. Gracias, Carmen. Gracias, Javier. ¿Alguien más que quiera compartir? A mí me gustaría. Hola, soy Perla. Hola, Perla, adelante. Qué pena, a lo mejor no me ves, pero yo había quedado muy desanimada, más desanimada, digamos, cuando diste toda la explicación sobre la noche de la oscuridad. En este momento que diste el comentario del gusano, me abriste mucho la vista, me diste, yo no te voy a decir esperanza, yo dije, ¿cuántas veces el ser humano pasa por este proceso? Porque definitivamente ha habido veces que estoy súper up y ha habido veces donde me siento cuando tú fuiste dando los ejemplos, o sea, y casi no tener hambre y no tener ganas de vivir y no, yo dije palomita, 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 palomita. ¿Cuántas veces pasas por este proceso? ¿Es pregunta? Sí. ¿Cuántas veces pasas por este proceso de la noche oscura del alma? Sí. A ver, ¿a alguien se le ocurre? Déjenme, porque creo que Perla está haciendo una pregunta interesante y me gustaría regresársela al grupo, a la comunidad. ¿Alguien me pudiera responder cuántas veces creen que podemos pasar por este proceso? ¿Alguien quisiera responderle? A ver, Marichuy. Pues yo creo que son tantas veces y tantas etapas que yo así lo puedo pues manifestar eh, en mi vida, que siento precisamente como la crisálida, lo voy a decir así, una muerte y una, pues no resurrección, es cambiar hacia otra forma de vida, porque algunas veces lo he hecho consciente, bueno, en esta etapa de mi vida, pero creo que yo ya no soy esa persona. Creo que esa persona, ese momento ya murió, ya no está. Ahora soy otra persona. Yo me sentí como una crisálida durante el tiempo de la pandemia. Sentí e inclusive lo llegué a escribir. ¿Cómo es esa metamorfosis de la mariposa? La mariposa, al estar dentro de la crisálida, está sufriendo, Claro. está sintiendo el dolor, está viviendo ese momento y bueno, finalmente sale. A mí me hizo mucho sentido también esta parte de dejarle esperanza, porque yo también tenía ese concepto de que alguna vez nos comentaste, no tener expectativas, tener esperanza, pero ahora me lo entiendo de mejor manera, que es
abandonar la esperanza, yo siento que es dejar todo en manos de Dios, De la vida, del de la vida, universo. del Sí. universo, exacto, dejarlo y aprender a fluir, dejar que todo, que fluya y dejarme llevar por el proceso. En este momento de dejarme llevar en el proceso, encuentro el camino, encuentro las respuestas y como tú bien lo decías, pues llegarán las personas o los seres eh, que a lo mejor estamos en la misma vibración, en la misma frecuencia que estamos buscando, que estamos esperando. Sí, al principio también así como que sentí, bueno, ¿cómo voy a poder dejar la esperanza? Pero poco a poco fui entendiendo. Igual en esta parte, transmutar hacia lo que es el aprendizaje, como bien lo dices, nos lleva a la experiencia de la gratitud, que yo en algún momento te los llegué a comentar. Sí cambia pues, completamente tu visión, tu forma de ver la vida. Hace poco también veía y escuchaba que pues orar por las personas que nos han hecho daño, con las que hemos estado teniendo pues a lo mejor algún problema, y es también el darles las gracias, porque ahora que me enfrento a situaciones difíciles, me cuesta mucho trabajo, pero doy las gracias y digo, bueno, algo me viniste a enseñar, por algo apareció en este momento. Y bueno, así lo entendí yo, porque sí también me conflictué, pero ya conforme se fue dando la charla, como que se me fue bajando la angustia y así lo entendí. Qué bueno, Marichuy, qué bueno. Me da mucho gusto que hayas trascendido este proceso y esta experiencia reflexiva. Sí, es amenazante, es amenazante pensar que tenemos que abandonar la esperanza, porque al final de cuentas es como suponer que es una puerta de salida, decir, a ver, estoy viviendo esta situación, pero no me digas, Javier, que no hay salida. No, jamás te voy a decir eso. Lo que te estoy diciendo es no hay salida en los términos que tú crees, de los términos del ego, sino al contrario, hay una salida permanente, trascendental, mucho más poderosa. ¿Y la esperanza existe? Por supuesto que sí, pero no en los términos que lo estamos viviendo. Si estamos viviendo una noche oscura, es sumamente importante que nos dejemos llevar. Y eso quiere decir, no hay esperanza. Pero creo que no es necesario que diga todo esto, Marichu, porque tú lo explicaste muy bien. Y nada más quisiera abonar, de nuevo, al igual que con Carmen, o sea, más bien abonar un poquito a lo que tú dijiste, en el sentido de decir, démonos cuenta de una buena vez por todas que existe una diferencia categórica entre lo que es gratitud y lo que es agradecimiento. Son experiencias diferentes, ¿eh? Totalmente diferentes. Ya más adelante voy a ir desmenuzando el proceso. A ver, Emilia, tienes la mano levantada y luego va Denia. Adelante, Emilia. Bueno, respecto a lo que comentó Perla de cuántas veces vamos a pasar por la noche oscura, creo que por ahí fue la pregunta, cuántas veces Sí. estaremos ahí. Bueno, yo, como lo veo, porque pues cada quien tiene una visión distinta de todo esto, ¿no? Yo creo que cada ser humano vive las cosas de una manera distinta. Y yo creo que vamos a pasar por la noche oscura las veces que queramos pasar por ahí. Y las veces que queramos estar ahí y las veces que queramos no soltar y las veces que queramos no poner en manos de alguien más o de Dios, un ser superior, lo que no podamos controlar nosotros. Creo que esas son los pasos que yo veo, que yo he aprendido a lo largo de mi vida, que te quieres quedar ahí te vas a quedar forever. Olvídate de la esperanza y olvídate de nada. ¿O quieres salir y volver a entrar? Pues vas a salir y vas a volver a entrar. Yo creo que todo es una decisión. Preguntando a lo que Perlita dijo, yo creo que es lo que nosotros queremos hacer. Y ahí vamos a estar. Completamente de acuerdo contigo, Emilia. Y abonando una vez más a lo que estás diciendo, yo diría, ¿cuántas veces vas a pasar por la noche oscura? ¿Cuántas veces tienes que aprender? ¿Cuántas veces eliges vivir eso?
¿O cuántas veces lo contextualizas como una dichosa aventura y dices, es una oportunidad de aprendizaje? Yo lo acabo de postear en redes sociales, la vida es una experiencia maravillosa, pero mucha gente sufre la vida. Yo he sufrido, o sea, yo he tenido experiencias de sufrimiento, no una, he tenido miles de experiencias de sufrimiento, lo he contextualizado equivocado, pero gradualmente mi cabezadura ha venido cediendo espacio y he venido aprendiendo poco a poco. Y digo, bueno, yo creo definitivamente que la experiencia del sufrimiento es irreal, es una opción, es una alternativa que tenemos, es una decisión. Si queremos, si decidimos sufrir, vamos a sufrir, como tú bien lo dices, Emilia. Completamente de acuerdo contigo. Gracias por tu Y iba a agregarte algo. Hay una frase que pues la utilizan mucho en todo lo que son grupos de AA, de adicciones, de familias anónimas. Y es una oración que yo creo que podemos aplicar todos, porque no nada más es por ser un alcohólico o por ser un adicto. Creo que esta oración de la serenidad que se las voy a compartir y es Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz y sabiduría para entender la diferencia. Creo que eso es algo muy sabio. Yo en algún momento de mi vida, hace muchos años, por algún motivo, vi en este tipo de grupos, pero hay cosas que se van, hay cosas que se quedan. Y esta oración es una oración que se me quedó para toda la vida porque el luchar contra nosotros mismos es lo que nos hace caer adentro de la oscuridad. Dejemos que fluya, dejemos que la vida camine y no estemos todo el tiempo peleando con nosotros mismos, porque esa pelea nos hace estar cada vez más abajo. Era lo único que quería terminar de compartir. Excelente, Emilia, muchísimas gracias. Eso es empezar a cambiar nuestra mirada con respecto a la experiencia de la noche oscura y comprender, antes de darle la palabra a Denia, que levantaste la mano, comprender que cuántas veces tenemos que pasar por la noche oscura. Wow, pues cuántas veces vamos a estar vivos y viviendo retos. La vida es una aventura y lo podemos ver como un sufrimiento o lo podemos ver como una extraordinaria bendición llena de oportunidades y aceptación y fluir. Pero este es un proceso que vamos a ir desmenuzando, mi querida Perla, un pasito a la vez, con un poco de paciencia. Bien, Denia, adelante. Bueno, yo pienso que abonando también a lo que dijo Emilia y a la inquietud de Perla, hay veces, bueno, en la vida pasamos muchas noches oscuras, porque desde niños cuántas veces nos caímos, nos tuvieron que coser, y hay cosas que elegimos y hay otras que no elegimos. Por ejemplo, la muerte de un papá, un divorcio, que te quedes sin empleo y con hijos y tener que pagar la casa. O sea, son momentos en los que uno dice, ¿y ahora qué? Y yo me he dado cuenta, una es por decisión y yo por eso pienso que no solamente es por nuestras decisiones, también son cosas externas que es cómo las enfrentamos. Entonces, y yo pienso que lo que la vida me ha demostrado en mi caso es que todos esos momentos, por más oscuros que parecían, no lo eran. Y que fueron los que abrieron las grandes oportunidades y mucho mejores. Algunos uno lo sentía en el corazón que uno tenía que hacer cambios, porque el corazón realmente de verdad le decía a uno, hay que cambiar esto, hay que tomar una decisión, y uno se queda y de alguna forma la vida se encargaba de decirte, no, ¿verdad? Entonces, y en todas las veces, yo creo que la gente que más es la gente que crece más, es la gente que se vuelve mucho más poderosa. Que es lo más Denia, se te está cortando un poco el sonido. No sé si los demás la escuchan bien. Yo ya no la. No, no Ya no escuchamos.
ya No, no, no ya se escucha bien. se perdió el sonido, Denia. No sé si quieras checar tu sonido. Denia, No Ya está se me... Denia, yo no creo. sé, Ya ya se nos se, perdió de... Esa es la creo que última vez. ya perdió la señal. Bueno, pero creo que se rescata mucho lo que dijo, ¿no? O no sea, sé qué creo pasa. que sigue abonando a la conversación. Excelente, Denia. Si nos estás escuchando, creo que ya regresaste. Denia. Sí, No, comentaba yo nunca los que perdí. se perdió la señal, se perdió tu señal por un momento. Creo que ya regresaste, pero bueno, fundamentalmente te escuchamos, o sea, y creo que tu aportación ha sido muy valiosa, ¿sí? Y enriquece y abona a todo lo demás. Bien dicho, ¿ok? Gracias. Wilfredo, creo que levantaste la mano, si no me equivoco. Sí, señor, estaba por hacerle una pregunta que tengo, disculpe mi ignorancia, pero quiero saber la definición de zona de confort. Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Quién la puede responder? A ver. ¿Alguien tiene alguna interpretación que le pueda compartir a Wilfredo de lo que es la zona de confort? Yo Adelante, podría decir que la Emilia. zona, A ver, Emilia, a ver, si me permites, Emilia, adelante y luego voy contigo, Perla. Pues yo creo que lo que yo entiendo como zona de confort es lo que estás ya acostumbrado a hacer, lo que te es fácil, lo que no te hace moverte para ningún lado, lo que es cotidiano y no tiene que ver con riesgos, con aventuras, con aventurarte a algo nuevo, con lanzarte a hacer otras cosas, con decir, me voy a cambiar de trabajo y no me importa porque este trabajo no me gusta, pero la zona de confort es quedarte donde no estás contento por miedo a moverte. Creo que es como un arriesgue, como un lugar a donde dices, estoy aquí en mi casita, cuadradito, aquí estoy muy bien, no veo más para allá y todo está bien y todo me gusta, pero adentro de uno, pues sabemos que no estamos tan a gusto. Eso es lo que yo creo, no sé si lo enredé, pero bueno, más o menos. Yo personalmente no me atrevería a abonar nada de lo que acaba de decir Emilia. Concuerdo, pero bueno, ¿alguien más quiere abonar? Creo que tú querías comentar algo, Perla, al era respecto. lo mismo, es estar en un lugar donde no estás cómodo, pero tener miedo a moverte por algún motivo. Ah, lo tienen. Estamos en canal todos. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, esa era tu pregunta, Wilfredo. No sé si te quedas satisfecho con la respuesta. No totalmente, porque nosotros estamos acostumbrados a una cultura de parámetros en el cual tú creces, te desarrollas, te estableces y después de establecerte formas tu hogar y tus parámetros alrededor que te hacen tu seguridad emocional, laboral y educacional. Entonces, a eso tú le podrías llamar tu zona de confort, porque son todos tus logros. Pero cuando ustedes expresan acerca de zona de confort ¿la tienes que dejar porque es necesario para el cambio o tienes que modificar el mismo sitio que tú tienes? ¿Estás cómodo? La palabra nunca vas a estar cómodo porque el ser humano nunca va a estar cómodo con lo que tiene. Siempre quiere algo más educativamente o quiere algo progresar más o quiere engrandecer su persona o quiere estar alrededor de más gente. O sea, nunca vas a tener una zona de confort, pero cuando ustedes expresan zona de confort, expresan como que es una zona en la cual tú tienes que abandonar todo para comenzar de nuevo y crear otra zona de confort. Entonces, yo no entiendo esa definición. A Me, ver, me las han mencionado anteriormente, pero no le entiendo, no le tengo el concepto. ok. Creo que tu cuestionamiento, Wilfredo, es muy válido. Y esta es una experiencia que vamos a vivir gradualmente para ir desmenuzando lo que es la zona de confort. Pero en este momento lo que yo te puedo decir a título personal
es de que no, la zona de confort no necesariamente tiene una connotación peyorativa. Como decía Perla, ¿estás cómodo ahí? Ok, tu vida es feliz, estás pleno en eso, está bien. Pero lo que también tenemos que comprender, y someto a tu consideración, Wilfredo, con todo respeto, es de que veamos lo que está sucediendo con el paradigma social y cómo se está colapsando el sistema de creencias y lo que son los valores y lo que son patrones de conducta a nivel social, que es la zona de confort comunitaria. O sea, zona de confort es necesitas tener dinero, la zona de confort es necesitas tener éxito profesional en la vida, la zona de confort necesitas tener una calidad de vida en términos de familia para que tú te consideres un ser humano realizado. Y eso probablemente es una de las falacias más grandes que existen en la humanidad. O sea, mucha gente se puede realizar como ser humano de una forma u otra, pero no hay parámetros que son universales y que son válidos para todo mundo. El hecho de suponer que existen parámetros que son universales es lo que ha provocado guerras mundiales, en el que yo quiero imponerte a ti, otro país, te quiero imponer mi realidad, mi verdad, porque es mi verdad absoluta, es mi zona de confort. Y tú vives en un error y yo estoy en la verdad. Eso ha sido parte del sufrimiento humano, del dolor humano, de la crisis que estamos viendo los seres humanos como sociedad. Y eso se está colapsando ahorita. Entonces, por favor, no te quedes con la idea de que estoy sugiriendo que la zona de confort es algo negativo necesariamente. Lo que estoy diciendo es en la medida en la que tú estés insatisfecho con eso, tú estás viviendo una zona de confort que es asfixiante, que es limitativa, que no te está dejando crecer. Y es ahí donde es necesario hacer un cambio, o es pertinente que reflexiones sobre la oportunidad de hacer un cambio. Pero vamos desmenuzando este tema poco a poco, Wilfredo, si te parece, con un poquito de paciencia, porque el tema da mucho a trabajar. ¿Te parece bien? No, me parece bien. Solamente quería escuchar un concepto de otra persona para que me abriera mentalmente a otra opción. Ok, y vamos haciéndolo. Cuando yo me resisto como ser humano a trascender y a cambiar mi sistema de creencias, mi sistema de valores, lo que yo creo que me hace a mí ser humano feliz, es ahí donde me estoy apegando a una zona de confort. Las circunstancias cambian y lo que hace 10 años a mí me nutría o me enriquecía, ahorita ya no lo está haciendo, pero si yo me aferro a lo de hace 10 años, me estoy aferrando a una zona de confort anacrónica. Pero vamos desmenuzando esto porque tiene connotaciones psicológicas, sociales, filosóficas, concienciales, místicas. Tiene muchos aspectos. Vamos un pasito a la vez. ¿Ok? Listo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pues bueno, quiero honrar el tiempo, ya nos pasamos 10 minutos. Me da muchísimo gusto la participación de ustedes. Quiero incentivar la participación, quiero invitarlos a que abramos espacios para compartir en el foro de WhatsApp y que no se quede el trabajo nada más aquí los jueves, sino que sigamos trabajando en esto, porque es un trabajo de muchísima reflexión en el que estoy seguro que estamos empezando por el camino correcto, estamos dando los pasos correctos. Me congratulo de escucharlos y escuchar estas aportaciones, porque el proceso va a ser muy reflexivo. Entonces los quiero incentivar a que sigamos por ese camino. Sin otro particular, muchas gracias por una noche maravillosa, una sesión. Espero que les haya servido a ustedes como me sirvió a mí. La próxima semana vamos a estar trabajando ya en profundizar y comprender a mayor escala sobre lo que es la experiencia de la noche oscura y cómo es que devenimos los seres humanos en este proceso desde la perspectiva mística espiritual. Entonces, para allá vamos, para allá vamos. Estoy abierto a preguntas, a comentarios, a dudas que ustedes tengan en el foro de WhatsApp y pues, por favor háganlas ahí para efectos de que todos nos enriquezcamos. ¿Ok? Pues bueno, que tengan una linda y placentera noche todos. Gracias por compartir.